Que el Señor les bendiga poderosamente. ¿Cuántos se sienten felices, contentos y contentas de estar en la casa del Señor en esta mañana? Entonces, como yo siempre digo, que ya se dieron un saludo, pero el saludo que está a su lado, dígale: Dios te bendiga, me alegra verte, me alegra saludarte, qué bueno que estás aquí en la casa del Señor, en este sábado precioso, que el Señor nos permite estar aquí en la iglesia de Oaxaca para estudiar la santa palabra de Dios. Como ya habían mencionado el hermano, vamos a estar en la mañana y luego a las 3 de la tarde vamos a tener un taller sobre el Apocalipsis, posiblemente va a ser sobre Apocalipsis, un fuerte clamor, Apocalipsis 18, estamos en eso. Así es que le invitamos para que puedan venir en la tarde. El pastor Torres también va a tener un taller, así es que esperamos que sea un momento de mucha bendición. Bueno, en esta mañana pues me acompaña como siempre mi hermana esposa, la única Charneco, la pastora Charneco, y también parte de la familia y del equipo, que fueron los que estuvieron en la escuela sabática y de paso a la lección, Lili, que es la mamá de Liliani, que es la profesora Román, de aquí de San Sebastián, una joven que nos ayuda con el paso a la lección. Cuando vamos a las iglesias, ellos me ayudan con la escuela sabática. Aníbal, que es el esposo de Lili, papá de Liliani. Aníbal Junior, que es el hermano, ¿verdad?, de Liliani, así que también son parte del equipo. Mi esposa, que son los que trabajan con nosotros de la lección y del repaso de la lección. Así que están con nosotros como siempre. También nos acompaña Daniel, él está con nosotros, de la iglesia de Lares, está acompañándonos. Y Joseph él es de Lares, pero vive en Arecibo, así que va a la iglesia Dominguito en Arecibo y está con nosotros también en esta mañana. Si tenemos señal, pues saludamos a los que nos están viendo y escuchando a través de nuestra página. Tenemos una página en Facebook que se llama Jesús Cambió Mi Vida, y ahí están los temas de los diferentes lugares donde vamos. Así que si usted quiere accesar, puede accesar a esa página en Facebook, Jesús Cambió Mi Vida. Ahí puede ver algunos temas que están grabados. También puede entrar a YouTube y puede buscar Pastor Héctor Acevedo y Isaac, y ahí va a encontrar también los temas que predicamos en Facebook, que los pasamos ahí, porque después de cierto tiempo el Facebook los elimina. Así que antes que hagan eso, yo los paso a YouTube y los tengo ahí reservados. Así que ahí tenemos diferentes temas que usted puede entrar y puede disfrutar de ellos. En esta mañana vamos a comenzar el tema. Digo comenzar porque tiene una segunda parte, por eso, y lo que tenemos en este momento nada más. Y en la tarde, pues si no entramos en Apocalipsis 18, pues quizás podemos entrar entonces en la segunda parte de este tema. Todo depende, el Señor dirá. Pero los dos tienen que ver con nosotros y con el tiempo final. Así es que vamos a hablar hoy acerca de el zarandeo de la vida. Y es un tema muy interesante porque mientras más nos acercamos al fin del tiempo, mayor será la batalla mental. El problema está en la mente, es la batalla mental. Y Satanás va a utilizar las circunstancias de la vida para lograr entrar a tu mente. Y una vez entra a tu mente, que se supone que no, pues entonces toma el control y comienza a hacer su obra de destrucción y de maldad en el ser humano. Eso ocurrió desde el mismo Edén y sigue ocurriendo hoy día. Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén, fueron creados por Dios a imagen y semejanza de Dios, y luego el Señor les dio el jardín del Edén, que ahí tenían todo y vivían completamente feliz, sin necesidad de ninguna cosa, lo tenían todo. Y Dios le había dicho que todo lo que había en el huerto pueden comer porque es para ellos, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está allí, pero ven allí, le dice él, de ese no coman, ni lo toquen, ni se acerquen, porque el día que de él coman van a morir. Es decir, Dios está dando la oportunidad a Adán y Eva que le adoren libre y voluntariamente, porque Adán y Eva fueron creados con libre albedrío, que es la capacidad que Dios le dio a las criaturas de que le adoren voluntariamente. Por lo tanto, en esta mañana a usted nadie lo puede coaccionar o lo puede obligar a adorar a Dios. Usted adora a Dios porque usted así lo ha decidido con el libre albedrío que Dios le ha dado. Claro,
Dios obra poderosamente en las vidas, toca los corazones, ministra, habla a través del Espíritu Santo, a través de una alabanza, a través de un mensaje de WhatsApp, lo que sea. Dios utiliza diferentes medios, incluyendo la impresión directa del Espíritu Santo, para que las personas reflexionen, vean lo que está aconteciendo en el mundo y sepan que la venida de Cristo se acerca y tomen decisiones y se entreguen a Él. Y todo está en la mente, ahí es donde trabaja, ahí es donde se opera, porque ahí es donde tomamos las decisiones. Usted utiliza su mente para pensar, analizar, razonar y decidir. Ese es el proceso. Así que Adán y Eva estaban allí y tenían su mente clarita, limpia, sin pecado. Y en su mente, con su decisión, Eva decidió. Nadie la obligó. El diablo no la obligó, porque el diablo no podía moverse de ese lugar. El único lugar donde el diablo podía estar para tentar a Adán y Eva era en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le había, según el libro Patriarcas y Profetas de la Mensaje del Señor, el mensaje de White, le había advertido de la rebelión de Lucifer en el cielo. Ellos tenían conocimiento. Pero Eva, con el libre albedrío que tiene, decidió acercarse. Y todos conocemos la historia en Apocalipsis, en Génesis capítulo 13. Adán, que no estaba allí, cerca del árbol, estaba en otras faenas, lo que fuera. Eva viene y Eva le dice a Adán que coma de ese fruto. Adán inmediatamente entendió y razonó y pensó y libre y voluntariamente comió. Eva no lo obligó. Eso fue porque él quiso. Y la serpiente no obligó a Eva. Eva comió porque ella quiso. ¿Qué ejercieron ellos? Su mente, las decisiones, su libre albedrío. A partir de ese momento, el enemigo de las almas, Satanás, toma el control del planeta, porque hay una maldición de parte de Dios en Génesis capítulo 3 sobre la tierra y una maldición sobre la serpiente. Y Satanás, entonces, en un planeta ya contaminado por el pecado, porque se contaminó por el pecado, toma el control, se roba lo que no es de él ni le pertenece, pero toma el control del planeta y comienza a destruir el planeta. Y cada vez que se pobla la tierra con diferentes seres humanos, él entra en acción. Cada vez que se constituye una familia, él entra en acción. Cada vez que hay algún proyecto de alguna comunidad, él entra en acción. Y hoy día, con la mente que la gente tiene, que Dios le ha dado, con libre albedrío, tenemos guerras injustificadas, donde mueren inocentes, donde hay gente que no tiene que comer por la guerra, tienen que salir corriendo de su casa. Imagínese usted, el Señor nos libre. Que ahora mismo hay el problema de Estados Unidos con Venezuela, y que le den con tirar para acá unas cositas de esas. Y nosotros estamos tranquilos en la casa. Hay que correr, pero no solamente correr. ¿Para dónde vamos a ir? O sea, a la desesperación llega el caos, llega la miseria, llega la tristeza, porque tenemos familia, tenemos hijos, nietos, parientes, hermanos, padres, personas que necesitan ayuda, y nosotros también. Así que sería una tragedia. Pues eso lo están viviendo en Ucrania y en otras partes del mundo. ¿Y todo por qué? Porque en la mente de esas personas, que son los que tienen la autoridad para llevar a cabo esos procesos de guerra, está el poder, está el dinero, está el apoderarse de lo que entienden que es conveniente para ellos, pero no le importa la vida humana, ni los que sufren, ni los que no tienen que comer, ni los niños que están por ahí, que no hay agua, llueve, se forma fango y de esa agua beben. Así que todo está en la mente. Y el zanandeo de la vida, que es el tema de hoy, pues comenzó, bueno, no comenzó ahí, comenzó en el Edén, pero en el caso del Nuevo Testamento se manifestó, vamos a decir, no comenzó, en dos personajes que usted y yo conocemos muy bien. Y ese primer personaje lo encontramos en San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22 y San Lucas capítulo 21 están los dos personajes. Vamos a hablar del
del primer personaje que está en San Lucas 22, 14 en adelante. Yo simplemente voy a resumir esos textos bíblicos. Y el primer personaje, de acuerdo a estos textos bíblicos, todos lo conocemos, se llama Judas. Judas, el versículo del capítulo 21 de San Lucas, el versículo 14 dice: como fue la hora de sentándose a la mesa con él los apóstoles, y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca, antes que sea sometido al proceso de sufrimiento y dolor y finalmente la muerte, le dice Jesús a ellos. Pero les digo que no comeré más de ella hasta que no se cumpla en el reino de Dios. Después de todo esto, después del sufrimiento, va a haber un encuentro. Y ya no será como esta. Esta cena, lo que conmemora, ¿verdad?, es la muerte, la pasión de Cristo. Está hablando del sufrimiento. Pero después del reino de los cielos, no. Será una cena especial con todos los redimidos, de alegría, de gozo y de triunfo. Y entonces dice, versículo 17, partió de allí, dice el versículo: os digo que no beberé este vino. Se me fue el audio, necesito un poquito de agua. Dice ahí, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió, versículo 19. Y el versículo 21 dice: con todo eso, he aquí la mano del que me entrega. Él dice ahora: aquí entre ustedes hay uno que me va a entregar, y esos son otros 20 pesos. Imagínense usted que usted junto conmigo estemos aquí y de repente el Señor diga: entre ustedes hay uno que me va a entregar. Se le paran los pelos a cualquiera. Así es que Jesús dijo eso, y entonces dice el versículo 22: y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Es decir, ya de cualquier forma esto se va a cumplir, pero no tiene que ser con él, no tiene que ser con el que está aquí, porque él dice, Jesús le dice: no, ya eso está determinado. O sea, el sacrificio de Cristo era no solamente inevitable, era necesario, porque si Cristo no padece, si Cristo no muere, nosotros estuviéramos perdidos y el diablo ya hubiese acabado con el planeta Tierra. No quedaba un ser humano vivo, hubiese matado a todos, y cada vez que nacieran algunos los mataba. Así que el Señor le dice: eso, el padecimiento, mi entrega, va de acuerdo a lo que está determinado. Eso es así. Es decir, yo dejé el cielo, dejé la adoración de los ángeles y vine a pagar el precio que Adán y Eva tenían que pagar, y por ende todos ustedes. Para recibir salvación y vida eterna era indispensable, necesario que Cristo pagara el precio. No había otra forma. De paso, cuando usted lee el papel del profeta, en la página 44 por ahí, habla de lo que ocurrió en el cielo, cuando Jesús tomó la decisión. Los ángeles del cielo se ofrecieron, y Jesús le dijo: no, ustedes no pueden, tengo que ser yo. Y dice que el cielo se llenó de tristeza y suspendieron los himnos de alabanza, porque ellos no podían entender cómo el Dios Todopoderoso se sometería a esa terrible crisis y situación y masacre, porque lo masacraron. Lo masacraron tanto que Isaías 52:14 dice que no iba a aparecer en su rostro. Lo desfiguraron, lo desbarataron, como decía un dominicano amigo, que lo desbarataron. Así lo desfiguraron a golpe, le escupieron la cara, lo arrastraron por el piso, lo dejaron sin ropa, se burlaron, se mofaban. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. No eres el hijo de Dios, pues si es el hijo de Dios, es el Dios Todopoderoso que está en la cruz. ¿Y por qué no baja? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a tus hijos y a los míos y a tu familia y a la mía. Porque tú eres importante para Dios. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres un producto de la casualidad. Tú eres hijo, eres hija de Dios Todopoderoso. Y eres tan importante para Él que Él te creó a su imagen y semejanza. Tú te pareces a Dios. Y tus hijos y tu familia se parecen a Dios. No importa dónde estén. Estén fuera de donde estén. Son propiedad de Dios. Están apartados. Necesitan que el Espíritu Santo los siga tocando y en algún momento regresarán. Creerán a Dios. Que Dios tiene el poder, tiene la autoridad. Así es que, interesante que Judas estaba allí
Pero hay un problema, y es que Judas, vamos un momentito, luego regresamos ahí, no mueva la página porque vamos a regresar ahí de nuevo, pero márquela. Vamos a ir un momentito a Juan, capítulo 13, versículo 2. En Juan capítulo 13, versículo 2 dice: y la cena acababa, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregase. ¿Qué dice ahí? Que el diablo había puesto ya en el corazón. ¿Qué corazón? La mente, que lo entregara. Para eso, para lograr eso, así el diablo trabaja con los seres humanos. Satanás utiliza las circunstancias de la vida para llevar a Judas a esa decisión y convencerlo, porque si no, no lo va a convencer. Si aparece allí y dice: yo soy el diablo y quiero que tú entregues a Jesús, ¿qué va a decir Judas? ¿Estás loco? Apártate de mí. Pero no, él utiliza las circunstancias de la vida. ¿Y cuáles son las circunstancias de la vida? Miren una, en San Juan capítulo 12, versículo 6. Eso fue en la cena que estuvo Jesús. Estaba Marta, María, Lázaro y Mateo y todas estas personas. Y entonces María Magdalena vertió el alabastro, que era caro, ese perfume costoso, y Judas dijo: pero esto es un desperdicio. Un desperdicio, porque es mejor, no se vendía y se daba a los pobres. Pero miren lo que dice el versículo 6. Mas Judas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, eso no era verdad, sino porque era ladrón. Dice ahí, y tenía la bolsa, era tesorero, y extraía o traía de lo que se echaba en ella, cogía el tiempo de él. ¿Quién le puso eso en su mente? El diablo. Pues las circunstancias de la vida, él tiene la bolsa, él tiene el dinero. Él dice: pero ¿para qué tanto dinero si aquí no se compra nada? Tenemos ahí dinero, no compramos nada porque nos pasamos de sitio en sitio. Y a veces cuando hace falta comida se hace un milagro. Circunstancias de la vida, no es lo mío. Satanás trabajando en la mente de Judas, como lo hizo con Adán y lo hace con los seres humanos hoy día. Ya lo vimos. Ahora, regresemos a Lucas 21. 22:2. Y el príncipe de los sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo matar a Jesús, pero tenían miedo del pueblo. Que decían: tenemos que planificar esto bien para matarlo, porque sea que el pueblo se nos vaya en contra. Tenían precaución. Pero, ¿qué dice el versículo 3 de San Lucas 22? Dice allí: y entró Satanás en Judas. ¿Dónde entró? A su mente. ¿Y cuáles fueron las circunstancias de la vida? Las que le presenté y unas más que le voy a presentar. Así que entró a su mente, Satanás utilizando las circunstancias de la vida. Por eso el título del tema de hoy es Sanateo de la vida. Y una vez entró, ahí está, ya se acomodó, ya Satanás, ya Judas está convencido que el plan que tiene está bien, está correcto, de entregar a Jesús por esa cantidad de dinero. Él dice: yo lo voy a vender, recibo ese dinero que no contamos con él. Y entonces dice el versículo 4, mira el segundo paso de Satanás. Satanás entonces, una vez entra, lo movió a actuar. Dice el versículo 4: y fue y habló con los príncipes, lo movió, ve allá, y él va, porque ya tiene control Satanás de la mente. Punto número 3, versículo 6. Judas se comprometió y prometió que iba a hacer el negocio. Dio la mano allí y dijo: antes era un pelo de bigote, ahora tiene bigote, que ya eso era mucho tiempo atrás, ya no se hace así. En otros lugares se cortan, ¿verdad? Y se pactan con sangre, pero ahí no sé qué pasó, pero ahí se hizo el negocio. Así es que ya está el negocio hecho para entregar a Jesús, porque Satanás entró en la mente de Judas. Ahora miren lo que dice el deseado de toda la gente, la mensaje del Señor, el deseado de toda la gente, la página 681. Judas razonó. ¿Con qué razonó? Con la mente. Razonó que si Jesús había de ser crucificado
y que ese hecho iba a acontecer de todos modos. ¿Eso es cierto o no? Sí. Como quiera, Jesús iba a hacer. Jesús se lo dijo, me había dicho ya, el Hijo del Hombre va como está determinado. Pues él dijo, pues Jesús como quiera va a ser crucificado. Su propio acto de entregar al Salvador no cambiaría el resultado. Eso es lo que el diablo le pone en la mente. Eso no va a cambiar, no te preocupes. Eso no cambia. Tranquilo. Sigue para adelante, sigue con el plan para entregarlo. Si Jesús no debía morir, lo único que iba a ocurrir es que se iba a librar. Esto, en todo caso, Judas ganaría algo por su traición. Dice, como quiera yo voy a ganar. Calculaba que había hecho un buen negocio traicionando a Jesús. Sin embargo, Judas no creía que Cristo se dejaría arrestar. Aquí viene el problema serio. El deseo toda la gente menciona, lo voy a resumir ahora, no lo voy a leer, ahí está la página, lo puedo leer, pero lo voy a resumir. Judas interpretó y analizó, y él dijo, en múltiples ocasiones, el Señor se ha liberado ya. En una ocasión lo iban a apedrear y él se escapó y se desapareció. O sea, yo lo voy a vender, vamos a hacer el negocio, ellos me dan el dinero, yo lo llevo donde Jesús está, que fue en el Monte de los Olivos, allí en el huerto de Getsemaní, y él se escapa. Pero ¿qué pasó? Jesús no se escapó, no prestó resistencia y dejaba que lo golpearan. Judas siguió el proceso, y Pedro también. Y cuando vio la paliza que le estaban dando y que Jesús no se libraba, que era lo que le esperaba, él dice, si lo arrestan, él se va a librar. Si se deja arrestar, él se va a librar. Y ya, él viene con nosotros, yo tengo el dinero. Y él ni sabe que yo tengo el dinero. Eso lo pensó Judas. Pero Jesús no se liberó. En San Mateo capítulo 27, usted va a encontrar, y es el único de los se llaman los libros sinópticos, le llaman. Anyway, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el único que lo menciona. Ese detalle, nadie más lo menciona. Ni lo menciona Marcos, ni Lucas, ni Juan, solamente Mateo. En Mateo 27 usted va a encontrar que cuando el juicio en contra de Jesús estaba en el proceso y lo estaban golpeando, lo estaban masacrando, Judas no soportó más lo que estaba ocurriendo y salió corriendo, entró a la sala, agarró a Caifás por el brazo y le dijo, suéltalo que es inocente. Y entonces Caifás le quitó la mano y le dice, que a nosotros qué nos importa eso. Y Judas tiró las 30 monedas de plata contra el piso y se arrodilló a los pies de Cristo y le suplicó algo que era imposible, que no tenía sentido, que todo estaba dirigido por Satanás. Pero él no está ya dándose cuenta de lo que está pasando. Y le suplicó, Señor, Hijo de Dios, líbrate. Y Jesús lo miró con amor, nunca con desprecio, ni con odio, ni con rencor, ni con venganza, nada de eso. Lo miró con amor y le dijo, Judas, para esta hora yo he venido al mundo. Y Judas salió corriendo, gritando en la sala. Véalo, ahí está en el Salmo de la Gente, página 682, gritando, inocente, inocente, culpable soy yo, inocente. Él es inocente. Y fue y se ahorcó. Circunstancias de la vida, porque a veces pues se nos hace fácil culpar a Judas y decir, ese fue Judas que hizo eso, fue un traidor. Y el nombre de Judas quiero ponerle a ninguno de nuestros seres queridos, ¿no? Nosotros queremos, ¿verdad? Como que suena feo, pero no. Las circunstancias de la vida lo llevaron a eso. No significa que lo estoy justificando. Yo no lo estoy justificando, porque él no tenía que hacerlo, podía arrepentirse. Aún cuando salió corriendo, en vez de ahorcarse, si se arrepiente era perdonado, porque el Señor lo miró con amor, para que esa mirada tierna y poderosa él sintiera el perdón y la restauración. Pero él tomó otra decisión con el libre albedrío que tenía. El siguiente personaje que hizo algo parecido se llama Pedro, y está en el capítulo
22, versículo 31, el Señor le dijo a Pedro, mira Pedro, versículo 31, he aquí Satanás te va a zarandear como a trigo. ¿Qué es el zarandeo? Cuando se usa el zarándano ese, ¿para qué se usa? Lo del trigo yo no lo he visto, pero lo vi cuando era pequeño con el café. Parecido, ¿verdad? Y con el achiote también, ¿no? ¿Verdad? Lo mueve y lo sopla, lo que sea, y sigue saliendo la paja. Y se supone que en ese movimiento fuerte quede solamente el grano, el café o el trigo, ahí. Y el Señor le dice, que era lo que estaba en aquel tiempo, te ha pedido para zarandearte como a trigo, y eso lo movían fuerte. Es decir, viene el viento fuerte contra tu vida, viene el zarandeo de la vida, y ese zarandeo llega contra tus hijos, ese zarandeo llega contra tu matrimonio, contra tu familia, el zarandeo del trabajo, del problema económico, el zarandeo del problema familiar, el zarandeo con los hijos, el zarandeo de la inestabilidad mundial en que vivimos, el zarandeo de la criminalidad que está por todas partes. Llega el zarandeo de la vida. Cada uno de nosotros va a ser zarandeado porque el diablo está suelto o ya está siendo zarandeado. Yo conozco personas, dos que tengo en mi cabeza ahora mismo y no lo voy a mencionar, no voy a dar detalles. Dos casos de dos personas completamente bien y de repente el diagnóstico dice que tienen cáncer, y uno de esas personas en varios sitios y me dice, pastor, el problema es que tengo en el estómago y tengo en el páncreas y tengo en el intestino. Y no tenía nada. Y el detalle, pastor, es que yo conozco eso porque esa es mi profesión y sé lo que representa. Gracias a Dios que por lo menos lo del páncreas no salió, se resolvió. Pero de un día para otro, las circunstancias de la vida llevan a esa persona y a la familia a una crisis. Visité otro, que lo aprecio mucho. Esta semana pasada fui a la casa y la esposa nos contó todo lo que ocurrió. Cómo esa persona salió de allí, del hospital, gritando por lo que pasó con su esposa. No lo podía ni entender y la gente lo había gritando gritos. Así que, circunstancias de la vida que te han llegado o te pueden llegar, que me han llegado o que me pueden llegar. Bueno, no estamos exentos, porque estamos hablando aquí de dos discípulos. Judas, que Judas no era discípulo, y Pedro, ¿qué era? Entonces Pedro, el Señor le dice, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, viene un golpe fuerte para ti. Yo he rogado para que tu fe no falte, para enfrentar el zarandeo que vendrá sobre los individuos y sobre la iglesia, que esa es la siguiente parte del tema, el zarandeo sobre la iglesia, que vendrá sobre los individuos y sobre la iglesia. Se necesita que nuestra fe no falte. ¿Y qué es la fe? No, que yo me convertí y quiero ver al Señor, nada más. La fe es relación, la fe es entrega, la fe es búsqueda de Dios, la fe es creer que estamos viviendo en el tiempo final, la fe es creer que las profecías de Apocalipsis y de Daniel hay que predicarlas, porque Cristo viene y somos un pueblo profético. La fe es que no nos conformamos con las costumbres del mundo, no vivimos como el mundo, porque somos un pueblo diferente, no somos mejores que nadie, seres humanos igualitos que los demás. Y los que nos están viendo a través de nuestra página de Jesús Cambio de Vida, yo ya se lo he dicho antes, somos iguales que los demás, pero tenemos un mensaje diferente que debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, comenzando con nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y hoy día se quieren cambiar los principios con modelos y con métodos que afectan los principios bíblicos. ¿Dónde vamos a llegar? Entonces, la fe es creer, es confiar. Hebreos 11:6, uno de mis textos preferidos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no se queda ahí. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, que dice que conoce a Dios, que se entregó, que se bautizó, que persevera,
Es necesario que ese individuo que lleva 1 año, lleva 50 en la iglesia, no importa el tiempo, crea que le hay, que Dios es real, que no es un cuento de hadas, que es un Dios todopoderoso, que ministra, que reina y que está aquí en esta mañana. Que Dios está aquí y que nosotros vinimos aquí a gozarnos en su presencia, a adorar su nombre, no a adorar a nadie. Y eso es importante. Y entonces Pedro, el Señor se lo dijo, le dice, mira, cuando el Señor le dijo, Señor, un momentito, perdona, versículo 33, Señor, perdona un momentito, perdona, dice Pedro, un momentito. ¿Tú estás hablando conmigo o es con nosotros? Jesús le dice, no, contigo. Contigo es. Conmigo. No, Señor, espérate, mira, yo te voy a decir algo. Yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel. Tú no me digas eso a mí. Te voy a decir más. Yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Nos tienen que matar a los dos. Eso lo dijo Pedro. Yo no, le digo, no, yo no, como que yo voy a hacer esa manera de que el diablo va a entrar en mí. No te preocupes por el diablo, Señor. Ya el diablo a mí no. Ya yo tomé la decisión de estar contigo y se acabó. Y el Señor le dice a Pedro, ¿sabes qué? Versículo 34. Le dijo, el gallo no cantará hoy hasta que tú me niegues 3 veces. Pero no se queda ahí. Versículo 34. Que me conoces. Que me conoces. Esas son palabras mayores. Y el Señor le dice, una vez muerto, confirma a tus hermanos, porque eso va a pasar. Pedro dice, no. Pedro creyó que eso iba a pasar. No. Pedro creyó que no. Porque las circunstancias de la vida de Pedro era su autosuficiencia, era que era el intrépido que iba al frente, era el líder, ¿verdad? Él dice, no, yo no, será el otro. Yo no. Yo voy ahí, yo me mantengo ahí, sirviendo al Señor, yendo a la iglesia Oaxaca, adorando, yo no. Puede venir lo que venga. Pero Pedro se dejó llevar de su fuerza, de su conocimiento, de lo que él entendía que era lo correcto, que él lo podía hacer y que él tenía su autodependencia y que no, en esto el Señor está un poquito equivocado. Yo voy contigo, Señor, a la cárcel. Yo se lo dije. Y si Pedro habló con los compañeros y eso que el Señor te dijo, no, yo se lo dije al Señor. Eso no lo dice en ningún sitio, eso lo estoy diciendo yo. Yo se lo dije, yo voy con él a la cárcel y a la muerte. Me tienen que matar. Por eso de que yo voy a negarlo. No. Jamás. Todos lo pueden negar, pero yo jamás te negaré. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? El diablo ya estaba entrando ¿dónde? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a un momentito y marque ese capítulo, vamos a regresar ahí, vamos a San Mateo capítulo 16, versículo 21, miren esto. Después de aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, por los príncipes, los sacerdotes, los escribas, y que iba a morir, versículo 21, pero va a resucitar el tercer día. Cristo se lo explicó a ellos con claridad. Esto va como está determinado. Voy a padecer, voy a morir, pero voy a resucitar. Versículo 22. Y Pedro, tomándolo aparte, Señor, ven acá un momentito, te voy a explicar algo. No digas eso, Señor. Mira, ahí está el versículo 22. Señor, no digas eso. ¿Cómo tú vas a decir que te van a masacrar? Mira, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera tú permitas que esto suceda. Pero ¿quién está hablando ahí? ¿Pedro o el diablo? ¿Cómo es posible que Pedro le diga que Jesús no entregue su vida para salvarnos? Si Cristo no muere, toda la humanidad está destinada a la muerte eterna. Es decir, los seres humanos que han muerto ahora, ninguno volvería a la vida. Porque es muerte eterna. La destrucción eterna. Y entonces, Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo no digas eso? No, que la gente, los discípulos se desaniman y la gente no permita que jamás que esto suceda.
Entonces Jesús, volviéndose, le dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Pero ese es el discípulo. ¿Y cómo que Satanás? ¿Y dónde está Satanás ahora? En la mente de Pedro. Las circunstancias de la vida hicieron que Pedro abriera la puerta. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Volvemos entonces al capítulo 22 de San Lucas, donde estamos ahí. Versículo 54, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, arrestaron a Jesús y se lo llevaron. Y Pedro lo siguió, Judas también. Pedro lo siguió y Juan estaba de lejos. Y lo siguió. Y dice el versículo 54 que, y prendiéndole, trajeron a la casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, se sentó Pedro allí, pero había gente también. Y una criada lo vio, versículo 56 del capítulo 22 de Lucas, lo vio, que estaba sentado, y se quedó mirándolo. Y dijo, lo señaló: este estaba con él. ¿Con quién? Pues con el Jesús que tienen arrestado ahí, que le están dando una pela y lo van a matar. Estaba con él. Y Pedro, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo Pedro? No lo conozco. Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces y vas a decir que no me conoces. Pero ¿cómo es posible que Pedro diga que no lo conoces? Lleva 3 años y medio con él. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó algo extraño. No lo conozco. Y vino otro y le dijo: tú estabas. Y Pedro le dijo: mira, me dijo que yo no soy. Y después pasó un rato, 1 hora, y vino otro. Y él le dijo, versículo 60, Pedro le dijo: no sé lo que dices. Pero eso no se queda ahí. Miren lo que dice el Santo de la Gente, página 672, la mensaje del Señor. Dice allí: mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro, el gallo cantó. Pero Pedro negaba al maestro con maldiciones y juramentos. Eso, estamos hablando de Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro ahora? Está jurando y maldiciendo. Es decir, Pedro le dice: miren cómo yo hablo, porque le dijeron: tú hablas como él, si tú hasta te pareces hablando. Y Pedro comenzó a maldecir. Y yo no sé quién rayos es ese tipo. A mí no me digan que yo estaba con él. No se atrevan a volver a decirme que yo no lo conozco. Las circunstancias de la vida, familia. A veces nosotros, pues, los seres humanos, tendemos a criticar, ¿verdad? A cualquiera que vemos que falló o cayó, y usted no sabe lo que está pasando. No sabe lo que está pasando. Mejor vamos a unirnos en oración para que el Espíritu nos ministre, para que el Espíritu cuide a la iglesia, para que el Espíritu cuide a los seres humanos que son propiedad de Dios. Aún los que están en las cárceles, los que están en la calle, los que están cometiendo asesinatos, son propiedad de Dios, son creación de Dios, a imagen y semejanza. Lo que pasa es que están desviados, pero todavía, como yo digo donde quiera que voy, la puerta de la gracia está abierta. Créale a Dios que sus hijos, que su familia le pertenecen al Señor y que estarán en la segunda venida como ustedes para encontrarnos con Él. Hay que creerle a Dios. Pero miren lo que pasó. Mientras Pedro maldecía, el Santo de la Gente dice que el Señor, pues el gallo cantó y Pedro echando maldiciones, el Señor, recibiendo esa paliza, lo miró. La mirada de Jesús a Pedro era la misma que le dio a Judas, de compasión, de amor, de perdón. No era una mirada que decía: te lo dije, viste, te lo dije, tú decías que no, pero coge ahora, ¿ves? Estás pasando esto porque se cumplió lo que yo le dije. No, era una mirada de amor, porque Pedro era su hijo, que él amaba profundamente, igual que Judas. Lo que pasa es que el diablo entró en la mente de Judas, y Judas decidió quitarse la vida. Pero Pedro pudo haber hecho lo mismo, pues está en la misma circunstancia. Y ahora miren lo que dice el Santo de la Gente, página 672. Mientras los juramentos estaban todavía en los labios de Pedro, el gallo cantó.
el Salvador Jesús se despidió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo los ojos de Pedro fueron atraídos hacia Cristo. En aquel amable semblante se leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente Pedro, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón que Pedro vio en Jesús, su corazón fue atravesado como por una flecha. El Espíritu de Dios lo tocó y Pedro pensó inmediatamente, nuevamente, con la mente, analizó, razonó y decidió. ¿Qué fue lo que decidió Pedro? ¿Hacer qué? Pedro está allí mirando a Jesús y después de eso, ¿qué sigue? Decidió salir corriendo, salió corriendo de allí y fue al huerto de Getsemaní, donde Jesús le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne está enferma. Allí mismo, y se postró y recordó todo lo que Cristo le había dicho, y lloró y se arrepintió abundantemente, de todo corazón, y el Señor lo perdonó. Claro que perdona, porque Dios es amor. Una vez el pecador, el ser humano, se arrepiente, no importa cuál sea su pecado, la Biblia dice: tus pecados son perdonados. Lo que no perdonamos somos nosotros, que seguimos sacándole, como decía mi abuela, vete aquí, no sé cómo sea ella. Seguimos buscando y analizando: no, pero que falta esto, falta aquello. No, la persona se arrepiente y se aparta y sus pecados son perdonados. Esa es palabra de Dios. El que perdona es el Señor, el que tiene la autoridad. Yo no tengo que cuestionar eso. Ese es el poder de Dios, es la misericordia de Él. Pues Él me perdonó a mí y me restauró. Aquí mi compañero dice: el pastor se retira. Todavía a mí me falta, pero ¿quién sabe dónde yo estuviera ahora? Tuve un par de accidentes en la policía y uno de ellos me pudo haber causado la muerte facilito, y Dios me protegió de la muerte en ese momento. Era un plan, y tuve otro como cadete de tránsito. Me quedé dormido en la autopista 52 para Curado, y era bajando, estaba húmedo, y yo lo que veía era el carro dando vueltas, y lo único que dije, nada más pude decir: Señor, sálvame. El carro se estrelló, y yo dije: aquí llegué. Y cuando el carro se estrelló, yo me toqué a ver si estaba vivo, y tenía sangre, buscando, estaba solo, oscuro, y el carro la parte de atrás se metió completa dentro de la valla, y abajo había un puente, un puente y un barranco abajo. Y ahí caí, ahí quedé yo, el carro quedó, y no tenía nada. Vino la policía y tratamos de mover un poquito el guardalodo de atrás para seguir poco a poco hasta llegar a la academia. Esa misma madrugada cayó otra persona, pero cayó dentro, y se lo llevaron en ambulancia aérea para Bayamón. Pues Dios me protegió, me cuidó, y estamos aquí por su misericordia, por su amor. Para darle la gloria a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque para siempre es su misericordia. Y Pedro entonces lloró, se arrepintió de todo lo que hizo, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús murió y resucitó, y María Magdalena fue al sepulcro, ¿verdad?, que se encontró con Jesús, ¿cuál fue el mensaje que Jesús le envió a Pedro? Dile a los discípulos y a Pedro. Esa es seguridad. Eso es para que Pedro esté tranquilo, porque Pedro no sabe, ¿verdad?, ahora que Cristo resucitó, qué va a pasar, cómo él lo va a mirar, cómo yo miro a Jesús ahora, después de lo que yo hice, después que le dije que iba a la cárcel y a la muerte, ahora lo negué. Y cuando yo lo vea, dile a los discípulos y a Pedro que me vean allá en tal sitio. Eso significa el perdón de Dios, el amor del Señor. Ahora, ya casi llegando al final, en Efesios capítulo, vamos a ver dos textos bíblicos, tenemos 10 minutos. Vamos a buscar 1 Pedro 5:8, bueno, no hay que buscarlo, usted lo sabe de memoria, pero lo voy a comparar con una cita del Conflicto de los Siglos, página 681. En 1 Pedro 5:8 dice que
vuestro adversario, sed pues templados, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien destruir, devorar, destruir. Conflicto de los Siglos dice en la página 681, Satanás encuentra en los corazones humanos. ¿Y qué es el corazón? La mente, no es el órgano, es la mente. Encuentra algún hueco en que hacerse firme. Miren cómo trabaja el maldito Satanás. Entra en la mente y ahí se trata de hacer firme. ¿Y cómo se hace firme? Pues logrando que tú vayas debilitándote y actuando como él quiere. Y una vez se hace firme, dice que a través del cual, desde esa posición que él toma, la tentación se fortalece. Cuando la tentación se fortalece, tú te debilitas, porque pierdes fuerza, porque ahora la tentación está más fuerte y puede ser cualquier cosa. ¿En qué? Pues una de ellas puede ser, vino una crisis económica en tu vida, o familiar, o lo que sea, o de salud. Inmediatamente el diablo se aprovecha de las circunstancias de la vida y entonces la tentación se fortalece de que dudes de Dios. ¿Por qué a mí? Si yo llevo 30, 40 años perseverando, ¿por qué esto es así? Y los miembros de la iglesia, en vez de apoyarme, hicieron como hicieron los amigos de Job. ¿Te acuerdas los amigos de Job? Que le dijeron a Job, pero arrepiéntate, que por tu pecado es que estás ahí lleno de sarna y muriéndote y arrastrándote por el piso. No fueron ni con comida, ni con agua, ni con medicamentos, fueron. Y entonces tú dices, y nadie me ayuda, hasta el pastor se olvidó de mí. Y la tentación se fortalece en la mente. Y el diablo te dice, no vuelvas a la iglesia, apártate de esto, busca al Señor en tu casa. Y cuando viene a ver, te apartas y después en la casa no hay tiempo para eso. El diablo sigue. Esa es la astucia del diablo. Por eso Efesios, que era el texto que iba a buscar, Efesios capítulo 6, vamos a buscarlo allí. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si quieres prevalecer en el zarandeo de la vida, necesitas vestirte de la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, malicia espiritual y todo eso. Por lo tanto, versículo 13, tomen toda la armadura de Dios, para que podáis resistir cuando venga el zarandeo y estar firmes cuando acabe todo y nos encontremos con Cristo en su segunda venida. Pero usted tiene que creerlo, créale a Dios, téngale confianza a Dios. El diablo es un ser vencido y derrotado. Él está vencido, pero ¿quién vence? Cristo, no es usted, no soy yo. La victoria es de Cristo, porque la pelea es de Cristo. Usted entrega su vida a Dios, entrega a sus hijos a Dios, su familia a Dios, y el que pelea es Dios. Y lo vemos a través de toda la Escritura. Con el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando salió de Egipto, todos recuerdan la historia. En Éxodo 14, versículo 14 también. Jehová peleará por vosotros. Ustedes quédense tranquilos y vean la salvación que Jehová hará hoy, porque yo no puedo pelear con el diablo, pero Dios sí. Entonces, ¿qué yo hago? Yo escondo mi vida detrás de Cristo, que cuando llega el zarandeo, cuando el zarandeo ese que empieza a moverse y a marcar tu vida espiritual, tú estás cimentado sobre la roca, sobre Cristo, como lo hizo David. ¿Qué pasó con David? Creo que 1 Samuel 12. David miró lo que no tenía que mirar y tomó lo que no tenía que tomar. Y le falló a Dios grandemente. Y después, en esa crisis que tenían, en las circunstancias de la vida, que lo llevaron a eso por quedarse en su casa y no irse a la guerra allá con el ejército, pues entonces tuvo que escribir Salmo 51. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, hazme sentir el gozo de la salvación que he perdido. Permíteme estar como en los días pasados, Señor. David, el Salmo 51. Y el Salmo 40, 1 al 3, él dice, pacientemente esperé a Jehová,
Esa es la clave, esperar, porque la esperanza es confianza, la esperanza da seguridad de que Cristo está, de que Cristo obra, de que Cristo es real, que no es un cuento de hadas y que la crisis que vendrá no puede sostenerse delante de la presencia del Dios vivo. Y que el Señor tiene solución para todos mis problemas y para los tuyos. Tienes que creerle a Dios. Creer que estamos viviendo en la historia, en la etapa final de la historia de esta tierra. Miren, los eventos que están ocurriendo en Puerto Rico, en el mundo, en Estados Unidos, con Donald Trump y con todas esas cosas, son señales de que algo mayor va a acontecer. ¿Y qué es lo que va a acontecer? Que los cielos se van a abrir y Cristo va a descender. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos y qué nos dice a nosotros hoy? San Mateo capítulo 24, versículos 32 y 33. De la higuera, aprender la parábola. Aprendan de la higuera. Miren, la higuera, cuando sus ramas se enternecen y las hojas brotan, es que viene el verano. El verano está bien cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas que están ocurriendo en Puerto Rico y en el mundo, sepan que está a las puertas. La venida de Cristo está a las puertas. Los eventos finales se están delineando uno detrás del otro. El cumplimiento profético de Apocalipsis 13 está a la vuelta de la esquina. Los tres poderes representados en Apocalipsis 13, y esta tarde abundamos más sobre eso, representados en Apocalipsis 13, la primera bestia que sube de la mar, poder político religioso, del área de Roma. La segunda bestia que sube de la tierra, versículo 11, Estados Unidos de Norteamérica. Y el dragón que está en el versículo 4, que es el cabecilla, que es el que dirige, se van a unir. Esa es la triple alianza. Esos son los tres espíritus inmundos de Apocalipsis 16, a manera de rana. Se van a levantar para conquistar al mundo. Y para poder hacer frente a eso se necesita fe, se necesita confianza, se necesita entrega. No es que nos vamos a encerrar ahora a ayunar y a orar 24 horas al día. Y allá mi esposa me llama, mira, te necesito, no me hables que estoy ahora ayunando y orando, ahora no estoy para nadie. Y paso el día aquí en el cuarto. Eso no es. Eso es fanatismo. Es que usted haga del evangelio, de esas buenas nuevas de salvación, un estilo de vida. Ahora usted disfruta con sus hijos, con sus nietos, con su familia, creyendo que hay un Dios que dirige, que hay un Dios que ministra, que hay un Dios que tiene el poder, que tiene la autoridad y que te ama profundamente. ¿Estás dispuesta en esta hora a entregar tus hijos, tus nietos, tu familia, tu vida al Dios del cielo? Mientras Jessica canta esta alabanza, usted conéctese con el Dios Todopoderoso y dígale: Señor, tú conoces mi vida, conoces mis pensamientos, y yo quiero que en mi mente solamente entre el Espíritu Santo. Reprende cualquier espíritu negativo, cualquier pensamiento que no edifica. Purifica mi mente porque soy pecador, soy pecadora, pero tú tienes el poder, tú tienes la autoridad y yo te pertenezco a ti. Por lo tanto, hoy, Señor, yo te entrego mis hijos, mis nietos, mi familia, mi hogar, mi matrimonio, lo que sea, a ti. Mantén el control de mi vida. Yo te garantizo, ahora yo te garantizo, que el Señor jamás te fallará. Yo le puedo fallar a Él, pero Él jamás me ha fallado. Y no te fallará. ¿Por qué? Porque tú eres importante para Él. Tú eres lo más precioso que hay en el planeta Tierra. Cuando Él venga, no viene a buscar este hermoso templo, viene a buscarte a ti, a tu nieto, a tus hijos, a tu familia. Amén. Perdonen, son cosas que pasan en mi hogar. Por favor, pista.
lista con letras.